Queridos hermanos, la primera lectura fue tomada del libro de los Hechos de los Apóstoles y el Evangelio de San Juan. Si tenemos la posibilidad y la saludable costumbre de venir a la Santa Misa los días de entre semana, que creo que es el caso de varios de ustedes que vienen con frecuencia a misa, nos hemos dado cuenta que la norma durante el tiempo pascual es exactamente lo que acabo de decir: la primera lectura de los Hechos de los Apóstoles y el Evangelio de Juan. Eso no es extraño, esa ha sido la norma. Como es algo que caracteriza al tiempo pascual, es bueno que nos preguntemos por qué, o mejor, qué quiere darnos o enseñarnos nuestra Madre la Iglesia con esta escogencia particular de lecturas. El libro de los Hechos de los Apóstoles se lee completo, prácticamente completo en el tiempo pascual. El Evangelio de Juan se lee en porciones generosas. ¿Por qué eso? Bueno, si nos vamos a la primera obra, la de los Hechos de los Apóstoles, nos damos cuenta que nos está contando los orígenes de la Iglesia. O si lo decimos con otras palabras, nos está contando qué sigue después de la muerte y la Pascua de Cristo. O sea que una primera razón es cronológica. Si nosotros en la Semana Santa hemos visto el final de la vida terrena de Cristo, tiene mucha lógica que luego en el tiempo pascual vayamos leyendo lo que siguió después. Pero hay otra razón. La Iglesia ha nacido de la Pascua de Cristo, ha nacido del poder del Espíritu. Por eso, apenas empezado el tiempo pascual, lo primero que escuchábamos hace ya unas cuantas semanas era el discurso de Pedro el día de Pentecostés. Porque todo lo que tiene la Iglesia, todo el bien de la Iglesia, toda la vitalidad de la Iglesia, toda viene del poder del Espíritu Santo. De manera que el libro de los Hechos de los Apóstoles nos está contando cómo se vive en el Espíritu, cuál es la vida en el Espíritu, porque esa es la vida nueva de Cristo. Nosotros no nos limitamos a celebrar que Cristo resucitó, sino que sabemos y entendemos que el mismo Espíritu que resucitó a Cristo de entre los muertos es el que vivifica y vivificará nuestros cuerpos mortales. De modo que entendemos que la vida nueva de Cristo ya se realiza en nosotros y se realiza a través de esa gracia, de esa unción bella y perfumada del Espíritu Santo. Y la verdad es que el Espíritu Santo es el protagonista del libro de los Hechos de los Apóstoles. En este libro no hay una sola persona humana que tenga el protagonismo. Se nos habla de Pedro, como en el pasaje de hoy. Se nos habla de Esteban, el primero que dio su vida por Cristo, la virtud que Dios le concedió, la sabiduría que Dios le otorgó, todo eso se dice de Esteban.
Hay un diácono llamado Felipe, del cual se nos cuentan cosas bellísimas, cómo era un hombre llevado por el Espíritu, un hombre con unción y con un poder de milagros muy grande. Y luego la mayor parte de este libro nos habla de San Pablo, cuya conversión es central en la historia de la iglesia primitiva. O sea que en cuanto a personas humanas, hay por lo menos estos 4 que son mencionados: Esteban, Felipe y los apóstoles Pedro y Pablo. Pero el hilo conductor no está en ninguna de estas personas. El hilo conductor es la acción del Espíritu Santo, como el Espíritu, a través de distintas personas, venciendo toda clase de obstáculos, va guiando a los cristianos, los va animando y fortaleciendo, de manera que se consolide esa gracia, esa misericordia de Dios en medio de su pueblo. Así que es el Espíritu Santo el verdadero protagonista del libro de los Hechos de los Apóstoles, y esto es importante saberlo, porque entonces entendemos que el tiempo pascual es como una gran catequesis sobre lo que significa la vida en el Espíritu, que es lo que nos corresponde a nosotros como discípulos del resucitado. Y con respecto a San Juan, el Evangelio de Juan se escucha a lo largo del año en ciertos momentos litúrgicos. El Evangelio de Juan lo oímos especialmente en el tiempo de Navidad, luego las partes más duras, más polémicas de los encuentros entre Cristo y las autoridades judías en el tiempo de Cuaresma, y luego en el tiempo pascual. Juan es el que nos acompaña en los tiempos litúrgicos fuertes. Recordemos que en nuestra Iglesia Católica tenemos varios tiempos litúrgicos que van por parejas. Adviento va con Navidad, Cuaresma va con Pascua. El resto del año tenemos la contemplación íntegra del misterio de Cristo en su servicio, en su ministerio público. Ese es el tiempo ordinario. Entonces los tiempos fuertes están acompañados por el Evangelio de Juan. En Navidad, Juan nos enseña a contemplar la encarnación. En Cuaresma, Juan nos enseña a contemplar la novedad de Cristo frente a la ley antigua. Y en Pascua, Juan nos enseña la vida nueva. Juan es el gran compañero para los tiempos litúrgicos fuertes. En el tiempo ordinario, la Iglesia tiene dispuesto que se lea primero Marcos, luego Mateo y luego Lucas. Fíjese esa belleza que es la liturgia nuestra. Son cosas en las que uno no piensa mucho, pero que son realmente muy hermosas. Fíjese, en el tiempo ordinario tenemos a Marcos, Mateo y Lucas, y luego en los tiempos fuertes, especialmente en Navidad, Cuaresma y Pascua, se lee con abundancia San Juan. ¿Por qué hace la Iglesia todo esto? Para que nosotros, cristianos, estemos bien alimentados espiritualmente. Y en la Pascua, ¿qué nos ofrece el Evangelio de Juan? Nos ofrece varias cosas que ustedes, repito, que vienen a misa con frecuencia, las habrán notado. La primera semana de Pascua, que es la octava, se nos presentan las apariciones del resucitado según todos los evangelios.
Ahí aparecen textos de Marcos, de Lucas, de Mateo y también de Juan. En la segunda semana se empieza con el encuentro entre Jesús y Nicodemo, que es muy importante porque el tema central de la conversación entre Jesús y Nicodemo es nacer de nuevo. O sea que ahí tenemos una catequesis muy bella en boca del mismísimo Señor Jesucristo sobre qué es lo que Él viene a traer. Lo que Él viene a traer no es una pequeña reparación, como cuando una pared está así un poquito dañada y decimos vamos a resanarla. No. La propuesta de Cristo es radical, es total y definitiva. Eso aprendimos en el diálogo entre Jesús y Nicodemo. Eso fueron varios días. Después de eso, ¿qué viene? Después de eso, nos encontramos con el discurso del pan de vida. Entramos al capítulo 6 de Juan, que empieza con la multiplicación de los panes. Y todavía a esta altura estamos en ese capítulo 6. Pero llega hasta hoy precisamente la lectura. Capítulo 6 de San Juan, que empieza con la multiplicación de los panes, pan material, que luego nos recuerda el pan que Dios le regaló a su pueblo en el desierto, al cual llamaban los judíos pan del cielo. Y luego llegamos a que es Cristo el verdadero pan del cielo. O sea que todas estas lecturas de estos días nos van llevando, de nuevo, de una manera catequética, nos van llevando desde el pan material, ese que sacia el hambre del cuerpo, al pan espiritual, el don supremo de Papá Dios, que es Cristo mismo. Es un recorrido precioso, pero ese recorrido, mis hermanos, también es arduo, porque llegar a reconocer que solo en Cristo está nuestra vida, es reconocer que de Él dependemos para todo. Como luego dirá Él en los discursos de la última cena, sin mí no podéis hacer nada. Y esa proclamación absoluta del señorío y de la vida de Cristo en nosotros resultó difícil, escandalosa para algunos de sus discípulos, que dieron pie atrás. Ese fue el evangelio de hoy. Y por eso Cristo les pregunta a sus apóstoles, ¿y ustedes qué? ¿Se van o qué? Y es cuando Pedro dice, no, tú tienes palabras de vida eterna. Entonces, en la Pascua, ¿qué es lo que nos ofrece el evangelio de Juan? Primero, Cristo es la vida nueva. Segundo, Cristo es el pan de vida. ¿Y qué viene después? Como dicen en la televisión, estos son adelantos del próximo capítulo. Lo que viene después es el buen pastor. Entonces, a partir de mañana domingo y durante unos días, vamos a saltar al capítulo 10 de San Juan. Lo de Nicodemo fue en el capítulo 3, lo del pan de vida, capítulo 6. Y ahora, la próxima semana entramos con el capítulo 10, el buen pastor que da la vida por sus ovejas, que nos lleva a los pastos de vida eterna. Y luego de esa enseñanza sobre el buen pastor que viene la catequesis sobre el Paráclito, que nos deja listos para celebrar Pentecostés. Esa es la maravilla de la liturgia en el tiempo pascual. Les resumo. En la primera lectura el tema dominante viene de Hechos de los Apóstoles, porque necesitamos ver cómo el Espíritu Santo, sorteando los obstáculos y venciendo toda clase de batallas, rescata, levanta a los discípulos de Cristo y le da fuerza a la iglesia para que sea misionera.
Ese es el tema central de la primera lectura en todo el tiempo pascual. Y en cuanto a los evangelios, son tomados de San Juan, capítulos 3, 6, 10, y luego ya vamos a entrar con el capítulo 14, cuando haya que hablar del Paráclito, 14, 15, 16, que van a ser el final de las lecturas del tiempo pascual. ¿Y qué aprendemos de San Juan? Mire, aprendemos que hay que nacer de nuevo, eso es lo de Nicodemo, que Cristo es el pan de vida eterna, eso es lo del capítulo 6, que Cristo es el pastor que da la vida, ese es el capítulo 10, y que Cristo trae a nosotros el don de la vida en el Espíritu con el Paráclito, con la efusión del Paráclito. Si uno sabe estas cosas y sobre todo si uno aprovecha cada día tomar ese alimento que nos da la Iglesia, realmente uno tiene Pascua, uno vive la Pascua y uno vive la gratitud, el gozo de un Dios que nos ha amado, que nos ha cuidado, que nos ha levantado y que tiene para nosotros promesas de verdad celestiales. Sigamos esta celebración eucarística, hermanos, amando más nuestra iglesia, amando más nuestra liturgia, pero sobre todo amando más a Jesucristo nuestro Señor y Salvador.